Elaboración de plan de cuentas. Ingresamos a Contabilidad, Administración de cuentas contables, Apertura de cuentas contables. Con F3 podemos visualizar en forma numérica el plan de cuentas. Si bajamos, vamos a llegar a un tope, que en este caso es la cuenta 16.7. No significa que hasta aquí llegó el plan de cuentas, sino tenemos acá arriba unas flechas. Le damos clic en el tercer icono y vamos a pasar al siguiente grupo, siguiente página, donde tenemos más cuentas. Y así podemos seguir avanzando si queremos ver el detalle de cada una de ellas. Si quiero ubicarme en una cuenta en especial, por ejemplo la 42, en la parte superior coloco la cuenta, los primeros dígitos, Enter, y me va a llevar a la primera cuenta que comienza con el número 42. Si quiero una 94, entonces digito 94, Enter. Si quiero ser más específico, por ejemplo el 9563, Enter. Y me lleva a la primera cuenta que comienza con esos dígitos, 9563. Entonces con F3 me permite buscar por el código numérico y yo digito en la parte superior y me va a ubicar en la cuenta contable. Con F2 sería para ubicarlo por el nombre, pero normalmente vamos a trabajar el plan de cuentas con F3. Seleccionamos una cuenta, por ejemplo vamos a trabajar con la cuenta 12, la 12131, comprobante por cobrar en moneda nacional, Enter. El plan de cuentas la cuenta para que esté en uso debe tener por lo menos 3 niveles: grupo, cuenta y subcuenta. Podemos adicionarle los auxiliares y los subauxiliares, llegando a un máximo de 5 niveles. Con 3 es lo mínimo para ser usado, ¿no? Y lo máximo son 5. Entonces ya de acuerdo a las necesidades de cada empresa se van creando auxiliares o subauxiliares. La forma de crearlo: le das un Enter, le marcas el check y se va a habilitar el cuadro para crear la nueva cuenta. Cuando se hace de esta forma, el saldo que tenga la cuenta en el nivel superior, en este caso la cuenta 12131, todo su saldo pasaría al siguiente nivel, a la cuenta 12111, y la cuenta anterior 12131 ya no existiría. Ahora se ha convertido en una cuenta a 5 niveles. Disponible no se marca, pasamos con Enter. Detalle, hay 3 opciones: no detalla, por cobrar y por pagar. Los detalles de por cobrar y por pagar me van a permitir guardar dentro de la cuenta un documento que va a quedar pendiente, mientras que en el detalle, con la cuenta que no detalla, solamente guarda la información del valor, ¿no? Pero no me muestra qué documento quedó pendiente para cobrar o para pagar. Entonces una cuenta 12 va a tener el detalle de por cobrar, una 42 por ejemplo el detalle de por pagar. No son las únicas cuentas, va a depender bastante de ustedes. Podrían marcar también la 14, la 16 como por cobrar, o la cuenta 44, 46, 47 como por pagar, ¿no? Va a depender bastante del manejo de cada empresa. La siguiente opción es terceros. Se recomienda que todas las cuentas tengan marcada la opción de sí terceros. Más adelante vamos a ver que algunas cuentas las vamos a marcar como retención, pero nos quedamos ahora con la idea de que todos estén como sí terceros. Centro de costos, también se recomienda que todas las cuentas tengan marcada la opción de centros de costos. Esto me va a permitir más adelante poder analizar las cuentas por cada centro de costos que tenga registrado. Ajustable, no. La opción es ACM, pero no tenemos por el momento inflación, entonces no sería necesario marcar las cuentas con ACM. Vamos a marcarlas como no todas. Moneda extranjera, le ponemos un check, me va a permitir guardar la información en soles y en dólares. Si no lo marco, solamente va a guardar en soles. Desea ajustar extranjera, solo las cuentas que sean en dólares van a marcarse con un check.
Las cuentas que son en soles quedan en blanco. De esta forma el sistema puede reconocer cuando hagamos la diferencia en cambio qué cuentas son en soles y qué cuentas son en dólares. El tipo de cuenta, si es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o egreso, es su clasificación. De acuerdo a la cuenta, cuál es la naturaleza, si es de débito o crédito. Características de la cuenta. Vamos a utilizar, por ejemplo, de la 1 a la 5 en el caso de las cuentas que hayamos utilizado para el proceso de compras. Esta clasificación está asociada o está relacionado al libro de compras electrónico. Hay una columna en donde me pide especificar qué tipo de compras son las registradas. Entonces, para llenar esa columna se tiene que habilitar en las cuentas estos campos, ¿no? Por ejemplo, una cuenta 20 de mercaderías la voy a marcar como la 1. Una 33 lo más probable es que la marque como la 2. Y las cuentas de gastos lo más probable es que esté dentro de la 4 o la 5. Entonces se van marcando las cuentas que yo utilizo como base en el registro de mis compras. Las demás cuentas les colocaría ninguna. Es cuenta de caja o bancos, solo se marca si es una cuenta, como dice acá, de caja o de bancos. En este caso la 12 no es ni de caja ni de bancos, lo dejaríamos en blanco. Tipo de existencia, con F2 aparecen opciones para seleccionar, principalmente relacionado a las cuentas de inventarios, para colocar qué tipo de mercadería o productos son los que tengo en ese inventario, ¿no? Si es mercadería, productos terminados, materias primas, envases, suministros, repuestos, se clasifican en esos casos. Entidad financiera, para las cuentas de bancos. Entonces, con F2 se selecciona a qué bancos está relacionada la cuenta. Tipo de moneda, también con F2 se selecciona qué tipo de moneda está asociada a la cuenta, también más que todo para las cuentas de bancos. Enter. Valor unitario y cantidad serían para cuentas de valores, ¿no? Para cuentas de acciones. Número de transacción lo pasamos. Cuenta de anticipo usado como descuento. Si es una cuenta de anticipo, bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Cuando se define un documento y voy a utilizar aplicación de anticipos, esa cuenta donde voy a colocar la aplicación del anticipo debe tener marcada esta opción, cuenta de anticipo usada como descuento. Cuenta alterna, normalmente lo utilizaríamos en el caso de que nuestro plan de cuentas tenga que ser presentado una casa matriz o mi balance, ¿no? Entonces, para homologar mi cuenta a la de la casa matriz, en este campo yo colocaría cuál es la cuenta que corresponde en el plan de cuentas, digamos, de la casa matriz, ¿no? Acá colocaría la descripción. Entonces, el sistema tiene una opción para generar un balance con cuenta alterna. Entonces, podría generar un balance con estas descripciones, ¿no? La de cuenta alterna. Intangible, pasamos con Enter, no es una cuenta de intangible. ¿Es cuenta de IVA? Tampoco, no es cuenta de IVA, pasamos con Enter. Las cuentas de ajuste extranjera, gastos e ingresos. En este caso, serían las cuentas con las cuales se va a realizar el proceso de diferencia en cambio. Entonces, cuando hay un gasto, el sistema va a utilizar esta cuenta, o sea, sería la 12 contra la 97. Y si hubiese una ganancia por diferencia en cambio, sería la 12 contra la 77. Entonces, acá yo ya defino con qué cuentas va a realizar el sistema el ajuste. Si no le hubiese colocado ninguna, por más que el sistema encuentre que hay una diferencia, ya sea en gastos o ingresos, no va a poder realizar el asiento porque están en blanco. Cuenta débito amarre. Esta cuenta no tiene amarres, vamos a pasarlo con F9 y revisamos en otra cuenta. Listo, ya tendríamos creada nuestra cuenta 12. Vamos nuevamente con F3 y revisemos, por ejemplo, una cuenta de gastos. La cuenta de gastos está como no detalles y terceros, centro de costos. Estos campos ya los hemos visto. Es una cuenta de egreso, naturaleza débito,
característica ninguna. Pasamos con Enter. No tiene diferencia en cambio porque es una cuenta de resultado, así es que no se ajusta. F9 para pasarlos y dejarlos en blanco. Y llegamos a la cuenta débito amarre. Las cuentas de la clase 9, bueno, en Sigo trabajamos los gastos con la clase 9. Las cuentas de la clase 9 van a tener como destino a las cuentas de la clase 6. Es decir, cuando yo realice un asiento por sueldos, voy a llamar a la cuenta 946211 y el sistema automáticamente me va a generar un asiento de destino con lo que yo tengo definido abajo. Se va a generar un asiento con el mismo valor en la 620101 y en la cuenta 790101. Entonces nuestro plan de cuentas viene definido de esa manera. Se trabaja con la clase 9 y la 6 es un destino. Lo mismo pasa con las cuentas de inventario. Trabajamos con la 20 o la clase 2 y la 60 es débito amarre y la 61 sería crédito, serían los destinos de la 20. Porque cuando hagamos las compras vamos a llamar en sí al producto. El producto está asociado a la clase 2. Entonces, para que el asiento cuadre o esté completo, la 60 y la 61 serían los destinos. Adicionalmente, en las cuentas de egreso e ingreso vamos a tener la cuenta de cierre. Esta cuenta se utiliza cuando hagamos el proceso de cierre definitivo, el cierre anual. Entonces lo que va a hacer el sistema es todos los saldos que tengan las cuentas, en este caso el saldo que tenga la 946211, lo va a trasladar a esta única cuenta, al 89. Entonces todas las cuentas las definimos como una sola y ahí se acumula todo el saldo, que al final correspondería a la utilidad del periodo, ¿no?, del ejercicio. Ya tenemos grabada una cuenta de gastos. Otra cuenta que tiene una definición propia es la de la 40, la del IGB. Cuando definimos la cuenta de IGB, habíamos visto un campo que dice es cuenta de IVA. Le marcamos un check y se habilita un cuadrito para colocar los porcentajes. De esa manera ya ustedes no tienen que digitar el porcentaje del IGB cuando realicen un documento a nivel contable, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el sistema, como esta cuenta se define en el documento, verifica que tiene marcada esta opción, entonces le va a mostrar o va a traer automáticamente el 18%. No tiene diferencia en cambio, lo voy a dejar con F9 y tampoco tiene amarres, F9. Con F9 dejamos en blanco ciertos campos. Entonces este sería el plan de cuentas. Como les digo, ustedes ya tienen un plan de cuentas modelo con todas las cuentas completas. A lo mucho se tendrán que crear o personalizar el plan de cuentas en el caso de las cuentas de bancos, ¿no? Pero no hay tanto que definir o crear ya en el plan de cuentas.